Cuando leemos en el Antiguo Testamento, podemos pensar en algún momento que es algo que se escribió únicamente para el pueblo de Israel y que su aplicación fue para ese momento y para ese pueblo. Y en cierto sentido, eso es correcto. Dios escribió algo para las personas en ese preciso momento, para esa precisa circunstancia. Sin embargo, también, de una u otra manera, Dios ha querido que lo que se ha escrito para el pueblo de Israel nos sirva a nosotros ahora como un ejemplo y podamos aplicarlo en nuestra vida. Digo esto no queriendo ajustar el tiempo que vivimos al tiempo que pasó, sino que la palabra claramente lo dice. A lo menos hay dos versículos que yo quisiera compartir con usted que dan la seguridad hacia este punto. Romanos 15:4 dice, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo escribe y dice, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados, para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Note la frase, todo lo que fue escrito en tiempos pasados. Es decir, desde el Génesis, los libros históricos del Antiguo Testamento, los libros poéticos, Eclesiastés, Cantares, Salmos, todos los profetas, comenzando de Isaías hasta Malaquías, tenían una intención hacia el pueblo de Israel en el lugar y la época que estaba viviendo, pero de igual manera también a nosotros. Quedó todo eso escrito para nuestra enseñanza y que podamos aplicarlo. Primera de Corintios 10:11 recalca esto y dice, Primera de Corintios 10:11 dice, estas cosas les sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. No podemos entonces dividir y decir el Nuevo Testamento es para nosotros y el Antiguo Testamento fue para Israel, sino que toda la palabra de Dios, todo el consejo del Evangelio tiene una aplicación a nuestras vidas. Usted y yo, aún sin saber eso, nos apropiamos de cosas y podemos sentir el poder de la palabra. Por ejemplo, ¿cuántos no han sido bendecidos por el libro de los Salmos? Y sin embargo, no se escribió para usted, sin embargo, sí se escribió para usted. No fue en su tiempo, no era usted parte de ese grupo de gente, pero ahora que hemos nosotros sido injertados en el olivo de Dios, eso es para nosotros. Y por eso es que la palabra de Dios nos habla, nos fortalece. En el versículo o en el capítulo 30 de Deuteronomios, podemos ver cómo al pueblo de Israel hubo un proceso de restauración. No es solamente un proceso de bendición, sino un proceso de restauración. Porque ellos eran bendecidos, pero por medio de las malas decisiones y la desobediencia, fueron dispersados por todos los lugares que Dios los dispersó. Vemos claramente en la palabra que fue Dios el que los dispersó. No fueron ni siquiera los enemigos que los dispersaron, sino que los enemigos fueron un instrumento que Dios usó para dispersar a Israel. Sepa usted, no tenga la menor duda, que cada situación, por difícil que sea, que cada problema, por difícil que parezca, que cada, voy a decir yo, enemigo o cualquier tipo de obstáculo que pueda venir a su camino, si usted es hijo o hija de Dios, es porque de una u otra manera Dios lo permite. A veces para darnos fuerza, otras veces para corregirnos, otras veces para ayudarnos. Pero de una u otra manera Dios está en control de nuestras vidas. Y estaba en control del pueblo de Israel, permitió que los asirios, permitió que aquellos pueblos que los rodeaban vinieran a un Babilonia, dispersar al pueblo de Israel, pero estaba eso en el plan perfecto de Dios para su pueblo. Dios está en control
del proceso que sus hijos puedan tener. Y este proceso de disciplina trajo a que fueran dispersados, y por eso le digo que no es en sí un proceso de bendición, sino un proceso de restauración, porque ellos eran bendecidos, fueron dispersados, se quedaron pobres, pero Dios dice, pero te restauraré. Pero hay acciones que tienen que pasar para que esa restauración llegue a tu vida. El proceso de la restauración del pueblo de Israel, considerando que lo que pasó a Israel para nosotros también es una figura, fueron acciones necesarias para que ellos fueran restaurados. De la misma manera también hay acciones necesarias para que nosotros alcancemos esa restauración. Romanos capítulo 2, versículo 28 y 29 dice, que no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente. Y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra. La palabra claramente habla y dice que la circuncisión genuina, o la que hoy vale, es la circuncisión del corazón. No es judío el que lo es por fuera, sino el que lo es por dentro. Algo que se hace a través del espíritu. Y añade el verso y dice, la alabanza del cual procede no del hombre, sino de Dios. En otras palabras, eso es lo que Dios reconoce. La verdadera circuncisión que Dios reconoce es la del corazón, no la externa. El capítulo 9 de Romanos, versículos 6 y 7 dice, pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel, ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac te será llamada tu descendencia. Está enfatizando, está afirmando el concepto de que la verdadera descendencia de Abraham no es la descendencia de la carne, sino es la descendencia que es por medio de la fe. Le digo esto porque si todo lo que fue escrito también fue escrito para nosotros, y la palabra claramente dice que el Israel que Dios mira no es el Israel físico, sino es el Israel espiritual. De igual manera, lo que podemos ver acá en Deuteronomio 30 debe de aplicarse a nuestra vida para que seamos restaurados a lo que Dios quiere. Y lo primero que sucede en este pasaje que leímos es una actitud de arrepentimiento. Usted sabe muy bien que el arrepentimiento no consiste solamente en decir, I am sorry. No consiste simplemente en expresar estoy arrepentido, sino que tiene que haber un cambio de accionar, un cambio de actitud. Versículo 1 y 2 dice, sucederá que cuando todas estas cosas hayan venido sobre ti, es decir, se dieron cuenta ellos de que estaban siendo tratados o trabajados por Dios. Y hermano, esto cuesta aceptarlo, pero es una bendición. La carta a los Hebreos habla y dice de que Dios disciplina a sus hijos y que nos sintamos privilegiados cuando somos disciplinados por Dios. Cuando seamos disciplinados por Dios, en medio de lo difícil que es aceptar la disciplina, porque sabemos que nos está disciplinando porque no andamos o no anduvimos correctamente, sintámonos dichosos porque tenemos un Dios que está al cuidado de nosotros. Dice, y sucederá que cuando estas cosas hayan venido sobre ti, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y tú las recuerdes en todas las naciones a donde el Señor tu Dios te haya desterrado, y aquí comienza el arrepentimiento, y dice, y vuelvas al Señor tu Dios, tú y tus hijos, y le obedezcas con todo tu corazón y con toda tu alma, conforme a lo que yo te ordeno hoy. Quizás una de las figuras más impresionantes acerca del arrepentimiento es la que encontramos en el pequeño y corto libro de Jonás. Cuando Jonás sale a predicar un mensaje de destrucción, el mensaje era que Nínive iba a ser destruido en un periodo no más tarde de 40 días, y toda la ciudad se volvió en arrepentimiento, en ayuno. El hermano
Viejos, jóvenes, niños, niñas, hasta los animales pusieron en ayuno. Dice la palabra del Señor que el Señor cesó el juicio y perdonó la ciudad. Hubo una acción de arrepentimiento de Nínive y hubo una acción de misericordia de parte de Dios. Dios es misericordioso y si lo ha hecho con naciones que merecían el castigo, ¿cuánto más lo hará con aquellos que nos ha llamado como hijos de Él? Y dice, y me obedezcas con todo tu corazón y con toda tu alma. Este arrepentimiento tiene que ser una actitud personal y debe ser no a medias, sino que debe ser con todo el corazón. Nadie puede forzar a nadie a que se arrepienta, ¿verdad? Es algo que nace de nosotros mismos. Isaías capítulo 1 marca algo muy importante a esto. En el versículo 16 le leo, dice: lavaos, limpiaos, quitad la maldad de vuestras obras delante de mis ojos, cesad de hacer el mal, aprended a hacer el bien. Vean esa frase: cesad de hacer el mal y aprended a hacer el bien. Hay un sinfín de cosas en la vida que nosotros tenemos que aprender. A veces pensamos que sabemos cómo actuar en ciertas situaciones, pero realmente no sabemos. Tenemos que aprender a actuar en ciertas situaciones. Por ejemplo, una de las cosas que a veces tenemos que aprender y cuesta mucho es tenemos que aprender a callar. ¿Se ha dado cuenta ustedes? Tenemos que aprender, o pongámoslo en este aspecto, para que no vaya a sonar así muy impositivo. No tanto que tengamos que aprender a callar, sino tenemos que aprender a escuchar. Que es lo mismo, pero en otras palabras. Cuando uno está hablando, no puede escuchar. Y hay momentos en que la otra persona, puede ser su familia, puede ser su cónyuge, puede ser cualquier compañero de trabajo, jefe, lo que necesita es hablar. ¿Nunca ha estado usted en esas situaciones donde a veces alguien está molesto con usted? Familia quizás, y de repente hay un enfrentamiento y esta persona comienza a hablar y hablar y hablar. Si me acepta este consejo, aprende a escuchar. El problema se va a hacer más fácil, más tolerable, si uno exterioriza todo lo que tiene adentro. Y a veces uno mismo llega a las conclusiones: perdóname, no me hagas caso, olvídate todo lo que te he dicho. Lo que pasa es que tenía que sacar todo esto que me estaba consumiendo. Pero si los dos se agarran, no, cállate, oíme, hermano, es una de no acabar. Terminamos o terminan, hermano, extendiendo el problema. Y si usted se ríe es porque ha estado en esa situación, todos hemos estado en esa situación. Y después llegamos, ¿verdad?, con la actitud que tendríamos que tener al principio. Hay muchas cosas en la vida que necesitamos aprender. Y en este caso, cuanto más aprender a obedecer. No se puede obedecer en una obediencia genuina siguiendo, haciendo las cosas malas. Tenemos que decirle: Señor, primero ayúdame a cambiar lo malo y enséñame a hacer lo bueno. Aprender a hacer el bien, dice: buscad la justicia, reprended al opresor, defended al huérfano, abogad por la viuda. Y luego de eso dice: venid ahora y razonemos, dice el Señor. Dice: aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Si queréis y obedecéis, vea esto, comeréis lo mejor de la tierra. A ver, una pregunta: ¿cuántos quisiéramos comer lo mejor de la tierra? Yo sé que a usted le gusta la comida sencilla, pero si el Señor está diciendo ahí comeréis lo mejor de la tierra, y mire, sencillo no quiere decir malo. Porque, por ejemplo, puede que usted diga: no, mire, hermano, a mí me gustan mis frijolitos, pero es que hay de frijoles a frijoles, hermano. Créame que hay de frijoles a frijoles. Hay unos frijoles que usted siente como que están comiendo balas, hermano. Y hay otros que usted los siente bien porque hay de diferente calidad. ¿O no me va a decir a usted, a nosotros que nos gusta el café, que hay de café a café? Por ejemplo, hay ciertos lugares donde usted pide un café y le dan el mejor café y sabe horrible.
porque son lugares donde no cultivan el café. Hermano, usted pide un café y le sabe como agua de ladrillo, hermano. Feo eso. Y hay otros lugares donde se cultiva el café, donde usted va a encontrar el café corriente, hermano, pero es una delicia. Entonces, comer lo mejor de la tierra no necesariamente quiere ser lo más caro, sino lo bueno, ¿verdad? Y Dios ahí dice, si obedecéis, comeréis lo mejor de la tierra. La otra vez me recuerdo que estábamos visitando a unos hermanos en el ministerio así y nos dieron una sopa de gallina. Y entonces me quedó esta expresión porque el esposo, cuando estábamos nosotros complementando a la cocinera, qué rica está, y el esposo dijo, le ha quedado mejor, dice. Hoy como que no la hizo con tanto amor como la ha hecho antes. Dicen por ahí que cuando usted cocina con amor le sale mejor la comida. Entonces, si usted quiere que le cocinen con amor, pues pórtese bien, ¿verdad? Para que primero con Dios y luego como consecuencia también le va a salir las cosas mejores. Venid ahora y razonemos, dice, y aún nuestros pecados sean rojos, serán emblanquecidos. Dice, pero si rehusas y os rebeláis, vea lo distinto. Si rehusas y os rebeláis, dice, por la espada seréis devorados. Y añade, dice, ciertamente la boca del Señor ha hablado. Si lo vemos de acuerdo a la historia, creo que ningún otro pueblo, ninguna otra nación ha sufrido lo que ha sufrido el pueblo de Israel. Nosotros tenemos el sufrimiento más cercano acerca de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial con Hitler al mando de ese terrible holocausto. Sin embargo, los historiadores reflejan que fue más sanguínea la persecución y el holocausto, diríamos, que pasó de parte del Imperio Romano bajo el emperador Tito y todos los demás emperadores que ayudaron a eso. Eran por cientos los cuerpos de los judíos crucificados que podían ver, niños lanzados de las peñas. Era algo realmente inhumano. No quiero de ninguna manera justificar a ese monstruo llamado Hitler, pero a lo menos lo hizo a puerta cerrada. Sin embargo, la primera persecución que hubo y todo lo demás que durante la historia han sufrido era realmente la evidencia de que la boca del Señor había hablado. Es necesario el arrepentimiento. Por eso lo primero que vemos en el proceso de la restauración es necesario arrepentirse, es necesario que haya un cambio de accionar. Pero luego el versículo 3 y 4 de lo que leímos, Deuteronomio 30, dice, entonces, es decir, después de que haya habido un genuino arrepentimiento, dice, entonces el Señor tu Dios te hará volver de tu cautividad y tendrá compasión de ti y te recogerá de nuevo de entre todos los pueblos a donde el Señor tu Dios te haya dispersado. Si tus desterrados están en los confines de la tierra, de allí el Señor tu Dios te recogerá y de allí te hará volver. Es impresionante ver de qué lugares el pueblo de Israel sigue volviendo a la nación de Israel. De los lugares más remotos de África, de los lugares más remotos de Rusia, de Siberia, siguen volviendo a la nación geográfica de Israel. Porque Dios cumple su palabra, así fue. Cuando alguien no está en su lugar, sino que fue dispersado, está viviendo una vida de cautividad. Déjenme hacer un paréntesis acá, hermano. El evangelio no es religiosidad, ni religión, ni imposiciones. El evangelio es que Dios ha tenido misericordia de nosotros. Y por esa misericordia Dios, He's watching over us. Dios está cuidando de nosotros. And there are going to be moments in which we will take the wrong path. Vamos a tomar el camino equivocado, pero el Señor en su misericordia usará lo que tenga que usar para traernos de vuelta. Porque el que ha probado lo que es Dios, su misericordia, su gracia, su favor, there is nothing in this world, nada en este mundo, que pueda satisfacer la vida del hombre. No hay nada. Y tarde o temprano, aquel que es de Dios, aún en medio de lo más
profundo del pecado, se da cuenta y dice, ¿qué estoy haciendo yo acá? Yo no pertenezco acá. Y volvemos a la realidad de que hay un Dios que nos ama. Y no importa dónde estemos, podremos estar en los confines de la tierra. Tendremos una actitud como la actitud del hijo pródigo. ¿Se recuerda usted del hijo pródigo? Que cuando estaba comiendo la comida de los cerdos, tuvo una actitud de arrepentimiento y dijo, obviamente va a haber dicho, ¿qué estoy haciendo acá? Dice, volveré y le diré a mi padre. Ahí estaba la actitud de arrepentimiento. He pecado contra el cielo, contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Y el padre lo recibió como el padre nos recibe a nosotros. Estaba en una tierra lejana, dice la parábola, pero de ahí fue traído de vuelta. De igual manera, para todos aquellos que somos parte del pueblo del Señor, de Israel espiritual, hay una promesa de liberación. Por eso dice el versículo 3 y el versículo 4, entonces el Señor tu Dios te hará volver de tu cautividad y tendrá compasión de ti y te recogerá de nuevo de entre todos los pueblos a donde el Señor tu Dios te haya dispersado. Si tus desterrados están en los confines de la tierra, de allí el Señor te recogerá y te hará volver. Déjenme leer unos versículos sobre esto. El Salmo 102, 19 dice, pues Él miró desde su excelso santuario, desde el cielo el Señor se fijó en la tierra para oír el gemido de los prisioneros, para poner en libertad a los condenados a muerte. El Señor nos promete ser libertados. El Evangelio de Cristo es libertad. El Señor en Isaías capítulo 61 afirmó y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos, me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Libertad y liberación. No hay cosa más hermosa que poder ser libre de las cadenas del pecado, hermano. Gálatas 5, 1 y 13 dice que para libertad Cristo nos hizo libres. Y lo recalca, a libertad fuisteis llamados. El Evangelio es un camino de libertad. Alguien dijo por ahí una frase muy delicada, pero que es muy cierta. En el Evangelio Dios nos da libertad hasta para pecar, fíjese. Porque si no fuera así, en el primer pecado que cometiéramos, nos fulminaría. Y no me vaya a decir amén porque no se va a atrever, ni yo me atrevo, pero ¿cuántos de aquí hemos pecado aún siendo cristianos? Todos. Porque en la libertad el Señor dice, pues tú eres libre, hazlo. Lo único es que hay consecuencias. Vas a ver que la paga del pecado de una u otra manera es muerte. Y cuando nosotros reflexionamos, entonces ya volvemos, ¿verdad? Volvemos diciendo, tenías razón, Señor. Pero el Evangelio es una libertad. Ahora imagínense en el momento de nuestra glorificación, cuando todo el germen de pecado sea quitado de nuestras vidas y ya no tengamos absolutamente nada de esa lacra de la naturaleza pecaminosa. Qué maravilloso va a ser. Es lo que Romanos 8 habla, dice que la naturaleza misma gime por la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Esa libertad, hermano, que vamos a poder alcanzar, que a veces en este camino la percibimos en algunos momentos nada más. Pero en el Evangelio hay liberación. Después del arrepentimiento dice, vas a ser liberado. Y luego viene algo muy hermoso que son las promesas de Dios. Verso 5 dice, y el Señor tu Dios te llevará a la tierra que tus padres poseyeron y la poseerás y Él te prosperará y te multiplicará más que tus padres. Si te arrepientes yo te voy a liberar y libre te voy a bendecir. Le repito, si te arrepientes te voy a liberar y libre te voy a bendecir. Primera de Pedro 5:10 dice, y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Promesas de bendición de parte de Dios. Segunda de Pedro 1:4 habla y dice que nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina. Dios ha prometido porque Él puede cumplir. ¡Aleluya!
Y sabe que la palabra de Dios habla, dice que Él nos bendice de acuerdo. El apóstol Pablo dice que Él os bendecirá de acuerdo a sus riquezas en gloria. Esa palabra de acuerdo, cuando yo la aprendí de alguien que la expuso de la manera correcta, me bendijo mucho. Porque dice que nos bendecirá de acuerdo a sus riquezas. Mire, de acuerdo a lo que tenemos, lo que demos podrá ser mucho. Por ejemplo, cuando usted ha pasado esos desiertos económicos. ¿Cuántos aquí hemos pasado desiertos económicos? A ver, levanten. En ese desierto económico, el billete de A20 se hace grandote. ¿Verdad que sí? Pero a ver, levante la mano, ¿cuántos hemos pasado oasis económicos también? Donde la bendición ha estado abundantemente. Solo son $20, dice. ¿Verdad que cambia la perspectiva? Depende cómo estemos. De acuerdo a cómo estemos, así se hace grande o se hace pequeño el billete. Le pregunto, ¿qué tan rico es Dios? ¿Será que Dios, para darle a usted una bendición grande, está Dios así? Ahí te va. Así como cuando usted cuando iba a dar algo, pero como que no quería, ¿verdad? Como que le dolía, ¿verdad? ¿Cómo cree usted que Dios nos puede bendecir? De acuerdo a sus riquezas en gloria, abundantemente. Algunas cosas las adelantará en este caminar, pero la verdadera riqueza que Dios nos ha prometido está reservada para nosotros en los cielos. Cosas que ojo no vio, que oído no oyó, son las que Dios tiene reservadas para los que le aman. ¿Cuánto damos gloria a Dios por esa maravillosa promesa? Gloria a Dios. Grandes y maravillosas promesas. Además, dice el versículo 6, el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, para que vivas. Dice el Señor, arrepiéntete, te voy a liberar, te voy a dar promesas y te voy a purificar. Para que me ames con todo tu corazón. La purificación de nuestros corazones nos hace que nos acerquemos confiadamente delante de Dios. Porque usted sabe muy bien que Dios y el pecado no son compatibles. A veces no nos acercamos con confianza a Dios porque sabemos que hemos actuado mal. Pero el Señor, en su misericordia, pues por medio de la sangre de Cristo nos purifica. Cuando nos acercamos con confianza delante de Dios, cuando nuestra vida está purificada, y hermano, le voy a decir algo, echemos mano de ese recurso. El apóstol Juan dijo, hijitos, no pequéis. Eso es real, es como cuando usted le dice a sus hijos, pórtense bien. Pero usted sabe de que en algún momento se van a portar mal. Porque de tal palo, tal astilla, ¿verdad? Entonces, dice, le estoy diciendo, pero yo sé que se va a portar mal en algún momento. No siempre, pero en algún momento se va a portar mal. Así como yo en algún momento me porté mal. Hijitos, no pequéis. Pero, si pecáis, abogado tenéis. You have a lawyer, you have an attorney. Eche mano de eso. No se quede, hermano, ahí en la acusación del diablo que diga, te dije que ibas a pecar, te dije que no ibas a aguantar, te dije que esto no era para ti. Hermano, levántese. Diga, el Señor me amó, sabía quién era, Él me escogió y echó mano de su recurso de amparo. Hebreos 10, 19 en adelante leo, le dice, entonces hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mire, acerquémonos confiadamente. Dios quiere que nos acerquemos delante de Él confiadamente, teniendo la fe de que la sangre de Cristo es el pago de nuestra purificación. Dios no solamente nos dice, arrepiéntete, te voy a liberar, te voy a santificar, te voy a dar promesas, sino que también dice, te voy a purificar y te voy a proteger.
Oiga, te voy a proteger. Versículo 7 dice, el Señor tu Dios pondrá todas estas maldiciones sobre los enemigos y sobre los aborrecedores que te persiguieron. ¿Qué acaso no dijo en Mateo 5 en las bienaventuranzas? Bienaventurados sois cuando digan toda clase de cosas en contra de vosotros mintiendo. Cuando a usted, hermano, le lanzan palabras de maldición y no son verdad, hermano, eso se convierte en bendiciones, en bienaventuranzas. Dios nos protege. Salmo 3, del 1 al 3 dice, oh Señor, ¿cómo se han multiplicado mis adversarios? Muchos se levantan contra mí, muchos dicen de mi alma, para él no hay salvación en Dios. Mire, no hay peor cosa. Por eso es que este salmo es tan perfecto como toda la palabra de Dios, porque si dijeran, para él no hay salvación, hermano, faltaría un ingrediente importante. Pero el punto es, para él no hay salvación en Dios. Una vez Dios entra en la ecuación, las cosas cambian. Por eso es que yo le decía unos días atrás, lo importante en el Nuevo Testamento es que se utiliza la frase que estamos no con Cristo, sino estamos en Cristo. We're protected in Christ. Estamos en Él. Estoy seguro que la mayoría de nosotros no hemos llegado a comprender lo que es estar en Cristo, pero estamos protegidos en Él, guardados en Él, sumergidos en Él. It's surrounding us. The protection of God is surrounding us. Aunque pareciera que no, pero aquellos que somos de Dios estamos en un plan perfecto. Dice, aunque se multipliquen tus enemigos y digan, no hay salvación en Dios. Dice, mas tú, Señor, eres escudo en derredor mío, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Proverbios 2:7 dice que Él reserva la prosperidad para los rectos y es escudo para los que andan en integridad. Dios es nuestro protector. ¿Y cuántos de nosotros no hemos sido bendecidos en algún momento por el Salmo 91? Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Caerán a tu lado 1000, 10,000 a mi diestra, no llegarán. Cuando uno sale a ciertos lugares que a veces como que se olvidan, estos días estuve un par de días en casa de un primo que vivía así, casi en la montaña. Y entonces me dijo, vamos a caminar. Y fuimos a caminar, en las milpas, hermano. Entonces usted se acuerda de eso, alguna vez lo ha hecho, ¿verdad? Senderos pequeños y usted va ahí, hermano. Y de repente comencé a oír a los perros, hermano. Y me recordé inmediatamente, ¿verdad?, que los de allá no son como los de aquí. Y salían por donde quiera, hermano, entre las milpas, ¿verdad? Lo bueno es que él llevaba un perro también, entonces nos alertaba de eso, ¿verdad? Pero eso en el sentido figurado, gracias a Dios no me mordieron. Pero espiritualmente eso a veces sucede en nuestra vida. Andamos caminando y de repente salen los perros espirituales. Tenga la confianza que Dios está cuidando en medio de esas situaciones. No importa qué perros espirituales le salgan, hermano, Él es escudo a aquellos que andan en integridad. Y usted me dirá, pastor, pero yo fallo. Por eso le digo, no es estar con Cristo, es estar en Cristo. Eche fe a las promesas de Dios y sepa que Dios está cuidándonos y guardándonos. Es su promesa, protección y seguridad. Y el número 6 que veo aquí yo en el verso del 8 al 10 es que nos ofrece restauración y nos ofrece prosperidad. Dice Deuteronomio 38, y tú volverás a escuchar la voz del Señor y guardarás todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Qué lindo ha de ser poder tener una naturaleza a tal obediencia que guardemos todos los mandamientos de Dios. Porque sabe que tenemos una lucha contra el pecado. Pablo hablaba en Romanos y dice, miserable de mí, o en Corintios. Dice, lo que quiero hacer no hago, porque
hay algo, el germen de pecado todavía que lucha, que está en eso, pero cuando seamos librados de eso va a ser algo muy lindo. Dice, entonces el Señor tu Dios te hará prosperar abundantemente en toda la obra de tu mano, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu ganado, en el producto de la tierra, pues el Señor de nuevo se deleitará en ti para bien, tal como se deleitó en tus padres. Si obedeces a la voz del Señor tu Dios, guardando sus mandamientos y sus estatutos que están escritos en este libro de la ley, y te vuelves al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu alma. El énfasis aquí está en obedecer. Y la obediencia, amados hermanos, querida iglesia, la obediencia nos llevará a la prosperidad. Yo repito eso, la obediencia nos llevará a la prosperidad. Y cuando hablo de prosperidad, estoy hablándole de todo, el que podamos disfrutar todo, sea mucho, sea poco. Porque no es rico el que tiene todo, es rico el que no le falta nada. Y si a usted en su vida y a mí en mi vida no me falta nada, no podré tener todo, pero no me falta nada. Yo soy más próspero que el que tiene todo. Dice, el énfasis está en obedecer y la obediencia nos llevará a la prosperidad. Lamentaciones 5:21 dice, restáuranos a ti, oh Señor, y seremos restaurados. Renueva nuestros días como antaño. Restáuranos a ti, Señor. Los que somos hijos de Dios, nuestra verdadera prosperidad, nuestra verdadera libertad está en Cristo, solo en Cristo. Ahí realmente está nuestra vida. Para concluir, déjeme leerle en el profeta Joel, capítulo 2, y luego recordarle la figura de un hombre que usted conoce muy bien en la Biblia. Joel, capítulo 2, este corto profeta habla y dice en el capítulo 2, verso 21 al 27. No temas, oh tierra, regocíjate y alégrate, porque el Señor ha hecho grandes cosas. No temáis, bestias del campo, porque los pastos del desierto han reverdecido. Porque el árbol ha dado su fruto y la higuera y la vid han producido en abundancia. Hijos de Sión, regocijaos y alegraos en el Señor vuestro Dios, porque Él os ha dado la lluvia temprana para vuestra vindicación, y ha hecho descender para vosotros la lluvia temprana y la tardía, como en el principio. Y las eras se llenarán de grano, y las tinajas rebosarán de mosto y de aceite virgen. Entonces os compensaré por los años que ha comido la langosta, el pulgón, el saltón y la oruga. Y fíjate, curiosamente, estos 4 destructores van comiendo desde la hoja hasta la raíz. Es decir, que comienzan a comer. Déjeme poner otro paréntesis acá. Cuando el pecado llega, y esa es una de las cosas que a veces tenemos que entender muy bien, las consecuencias no llegan inmediatamente. Por eso va a ver usted que hay gente que dice, pero mire, yo peco y estoy igual. For the moment. Pero dejaría la palabra de Dios ser la palabra de Dios y no puede negarse a sí misma, que la paga del pecado es muerte. Primero se va la hoja, luego se va el grano, el tallo, hasta un momento en que puede irse la raíz. Pero aún llegar a eso, dice el Señor, si tienen esas actitudes de arrepentimiento, restauraré lo que ha comido la langosta, el pulgón, el saltón y la oruga, mi gran ejército que envié contra vosotros. Tendréis mucho que comer y os saciaréis y alabaréis el nombre del Señor vuestro Dios, que ha obrado maravillosamente con vosotros, y nunca jamás será avergonzado mi pueblo. Y sabréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy el Señor vuestro Dios, y no hay otro. Nunca jamás será avergonzado mi pueblo. ¿Cuántos reciben esa palabra en sus vidas? Ahora déjeme concluirle con un personaje que usted conoce muy bien. Un personaje que era bendecido. Tenía de todo. Tenía tierras, tenía familia, muchas posesiones. Tenía una posición en su comunidad muy buena. Pero de repente comenzaron a pasarle cosas fuera de lo común.
se le quemaron sus propiedades, saqueaban sus propiedades, al grado que llegó al punto que mataron a sus hijos y solo se quedó él y su esposa. Ya la mayoría de nosotros sabemos a quién me refiero, ¿verdad? Ayúdeme, ¿de quién estaré hablando? De Job. Le quedó a la señora y la señora le dijo en algún momento: Job, maldice al Señor y morite ya, hombre. ¿Ya? Muérete. Y aquel hombre siguió confiando en Dios. Le llegaron los amigos que en lugar a veces de tener la actitud correcta, llegaron a señalarlo. Mira, Job, algo estás pagando. ¿Qué hiciste? Comienzan a decirles que esto es inusual, vos estabas tan bien y ahora mira cómo estás de fregado. No solamente económicamente, sino que mira la enfermedad que tenés porque le salió una sarna por todo el cuerpo que se rascaba con piedras, con tiesto, con barro, hermano. Y usted sabe, hasta el capítulo número 42, que viene siendo el último de Job, él tiene un encuentro con Dios. Aquel hombre que Dios mismo dijo que estaba en integridad, pero que sin duda alguna todavía le faltaba algo para poder alcanzar la plenitud de lo que Dios tenía para con él. Dice en el capítulo número 42, versículo 5. Este versículo y esta frase que usted la ha oído y que es muy profunda. Job habla y dice: he sabido de ti solo de oídas. Es maravilloso gozarnos cuando la palabra de Dios se habla, se predica, se enseña. Yo soy adicto a eso. Quizás en los últimos años podría decirle fácilmente oigo alrededor de unas no menos de 10 horas de disertación de la palabra de Dios, aparte de lo que pueda leer. Obviamente sé que es mi labor, es mi trabajo hacerlo. Me deleito, a veces me acuesto escuchando. Y es maravilloso. Sin embargo, es más maravilloso cuando uno vive las experiencias. Cuando uno no solamente oye por terceras personas, como en el caso de Job que dice, he sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Déjeme ponerle esto y concluir. Hermanos, hoy estamos nosotros oyendo de Él de oídas, pero va a haber un momento donde nuestros ojos lo van a ver tal y como Él es. Donde lo que hoy quizás no nos hace un sentido completo, donde usted quizá diga, ay pastor, usted habla de prosperidad, pero supiera yo los problemas que estoy pasando, supiera las escasez que estoy pasando, supiera las cosas que me están sucediendo, me está lloviendo sobre mojado. Tranquilo, ya le he dicho yo que esta vida es solo un vapor. Pero nos recordaremos cuando se ha quitado de nosotros toda la naturaleza pecaminosa y comencemos a darnos cuenta que el cielo es real, que las promesas de Dios fueron reales, que lo que se hizo en esta tierra tenía un propósito eterno, hermano. Donde vamos a saber que cuando Jeremías decía cosas que ojo no ha visto y oído no ha oído, no estaba él poéticamente inventando una utopía, un sueño para aquellos cristianos, sino que era una realidad profética. Y sí, realmente cosas que ojo no ha visto y que oído no ha oído son las que están reservadas para aquellos que confían en Dios. Usted y yo vamos a ser llenos de un gozo sobrenatural. Yo no sé qué va a pasar en nosotros, hermano. Como cuando Job dijo, he sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Dice, por eso me retracto y me arrepiento. Y dice, en polvo y ceniza. Por eso la clave de toda restauración es el arrepentimiento. Y en el versículo 12 al 17 del capítulo 42 dice, el Señor bendijo los últimos días de Job, más que todos los primeros. Tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes, 1,000 asnas. Tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó a la primera Gemina, la segunda Cesia, la tercera Karen Hapuc. Y toda la tierra dice que no se encontraron mujeres tan hermosas como las hijas de Job. La palabra lo dice. Mire, yo me imagino cuando Job
tuvo a la primera que era Yemina. Ay, es que es perfecta, esta niña es perfecta. De donde la mirara. Le han de haber dicho a los amigos, mira, Job, mejor que esto no puedes hacer. Es que aquí agarraste, mira, lo más pegadito a Eva, como todas las damas que están aquí hoy presentes, lo más pegadito a Eva es Yemina, le dijeron. Lo único es que luego nació otra y Cesia le salió mejor que la Yemina. Y la otra, Karen Japú, que el nombrecito pues estaba de moda en ese tiempo, ¿verdad? Las tres más hermosas, dice la Biblia, de toda la tierra. No se encontraban mujeres tan hermosas como las hijas de Job. Y su padre les dio herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años. Los mejores 140 años de su vida. Y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta 4 generaciones, y murió Job anciano y lleno de días. Dios es un Dios que ha prometido restauración, liberación, darnos promesas. Es el mensaje de la palabra de Dios. Fue escrito a Israel, pero es una aplicación para nosotros el día de hoy. Por eso, hermano, si nos equivocamos, arrepintámonos. Volvámonos a Dios con todo nuestro corazón, que Él es fiel y justo para poder cumplir sus promesas a nuestras vidas. Y su bendición es real. Padre bueno, en esta mañana, tu palabra sabemos que es verdadera.